Mi estimado telepensante, supongo que está a puertas de sus vacaciones, si es que ya no se las está tomando. Espero que las disfrute. Quiero agradecerle, primero que todo, por habernos acompañado durante 2023. Fue una tremenda batalla. Una de las madres de las batallas es nuestra institucionalidad. Y la otra, como dice José Victorino Bastarria, sobre lo que vamos a conversar la próxima semana con Benjamín Ugalde, autor de un libro que vamos a comentar sobre este gran pensador liberal clásico chileno. Una de las batallas es la institucionalidad y la otra es la cultura, mi estimado telepensante. Y sobre eso es que quiero hacer un análisis, un último análisis antes de retomar en marzo. Terminar por agradecerle, por supuesto, a los patrons de este canal que de alguna manera generan un compromiso mayor, porque aunque sea $1, uno dice, bueno, hay gente que se las está jugando, yo amo a mi país, lo voy a hacer siempre, voy a dar lo mejor que pueda, pero qué duda cabe cuando uno sabe que hay personas que tienen fe en que podemos hacer cambios y lo hicimos. Hicimos un tremendo cambio, el 26% que pudimos mover y mantener en la defensa de las ideas de la libertad hizo la diferencia, en parte, en el plebiscito de salida. Gracias a eso ahora no estamos tramitando más de 30 proyectos de ley, no estamos empezando a repartir los cargos por genitales dentro de la sociedad. Claro, nos quieren poner unas caletas con perspectiva de género. ¿Usted ha visto algo más decadente y degradante que a uno le obliguen a tener una determinada perspectiva y no tener la propia? Estamos en un proceso de degradación, de decadencia, de degeneración radical. El pincelazo que nos da Tomás Moschetti en su última columna es decidor para que podamos entrar a entender qué le está pasando a Chile. Lo dejo con su declaración respecto de un cambio muy importante que quizás nadie le dio la radical eh, relevancia que le estamos dando aquí en esfera pública. Tomás Moschetti planteó algo con lo que no puedo estar más que muy de acuerdo. Las élites de este país han decidido, se lo voy a poner en simple, que el país se derrumbe, que se vaya todo al abismo, que caigamos en la nada. Esta es otra manera de implementar el mamarracho, la destrucción absoluta del país, de las nuevas generaciones, de la posibilidad de los jóvenes de estudiar, de salir adelante, de la posibilidad de los chilenos de contar con las fronteras claras, con el territorio nacional para los chilenos, la posibilidad de comprender que tenemos una nación con un pasado común y con un futuro que queremos compartir. Todo eso que destruía el mamarracho 1.0 se puede destruir igual sin mamarracho, introduciendo y permitiendo el consumo de droga a destajo por parte de las nuevas generaciones. Lo dejo con la declaración de Tomás Moschetti en su última columna. Lo que ha ocurrido en nuestro país, además, es un terremoto de orden cultural. Durante años,
parte de la clase política y de ciertas élites normalizaron el consumo de drogas, en especial la marihuana. Lo que ha ocurrido entonces es que impulsado por ellos se ha producido un cambio cultural. Está absolutamente probado que el consumo de la marihuana durante un tiempo, mientras si usted la consume durante un buen tiempo, produce efectos cerebrales. En Chile ha habido todo un proceso de deconstrucción cultural, sistemático, en colegios, universidades, de alguna gente ligada a la cultura, que ha tenido una gran influencia en las nuevas generaciones. En muchos casos, el avance del narco ocurre porque no hay barreras culturales, no hay convicciones, no hay vivencias aprendidas que se les opongan, justamente porque ocurrió esta deconstrucción cultural. Si usted no vio esa columna de él, se la recomiendo, es telúrica. No creo en el juego del empate que él está planteando al final, al respecto de que, por ejemplo, los indultados por esta producción pseudo cinematográfica con niños, hay ciertas palabras que no se pueden decir en YouTube, puedan ser, se hayan empatado con otra gente indultada por el gobierno anterior, etcétera. Yo no creo que haya empate ahí. Yo creo que el problema es la decadencia y la degeneración de nuestras élites. Y eso nosotros lo vemos en distintas cosas. Eh, no solamente lo vemos en el tema de los indultos y en que no hay ni un límite en el descaro ante la corrupción. Por ejemplo, en las idas a comer a la casa de Pablo Salaquet. Oiga, si yo fui concejal, si para reunirme con un joven que quería pedirle a la municipalidad que le destinara 50.000 pesos mensuales para poder hacer taekwondo y salir de la droga, yo tenía que hacerlo por ley del lobby. ¿De qué me está hablando? Realmente el descaro de estas élites, yo creo que tiene que ver con su propia pérdida absoluta de conexión con la realidad. ¿Y qué nos ayuda más a eso que la decadencia moral que puede estar producida, puede ser por el consumo de drogas, que puede estar producida por un consumo, un alto nivel de consumo de pornografía, que es lo que está pasando ahora? Pero antes de ir a esa otra punta de la decadencia, que nos puede llevar, conducir finalmente al mismo fin que tuvieron Sodoma y Gomorra. Porque como dice Jordan Peterson, no hay que tomárselo literal, pero todas las ciudades, estados, todas las sociedades que entran en el camino que ha entrado Chile, terminan, y esto en un contexto más amplio, Occidente, terminan destruyéndose. No hay una manera más radical de destruir una civilización completa que invitándola a consumir droga y pornografía. Listo. Y nosotros tenemos acá dentro del título que es Sodoma, Gomorra y pornocracia. Bueno, hay palabras que yo no puedo decir en YouTube, pero sí puede aparecer la canción de Mon Laferte, que se titula Pornocracia, con escenas de alto contenido de ese tipo de contenido, del que nos vamos a preocupar hoy día, sin entrar en mayores detalles. Vamos a hacer un análisis general de aquello que la derecha no quiere hablar. Y de ahí vamos a hablar por qué la derecha no quiere hablar de esto y lo censura permanentemente. Primero, quedémonos con las drogas específicamente. Porque cuando uno consume droga, a diferencia de cuando uno se fuma un cigarrillo, uno se fuma un pito, y esto lo menciona Tomás Moschetti, pero yo siempre se lo expliqué a mis hijos, una persona que se fuma un pito normalmente le cambia la personalidad, a menos que esté muy acostumbrada y esté ya plana, digamos, su personalidad haya cambiado per se. Pierde la capacidad visual, de la profundidad visual, eh, cambia su estado anímico. Otro tanto pasa con el alcohol. La diferencia es que con la droga, específicamente, bueno, marihuana y de ahí a todo lo que podamos ir, el daño neurológico es irreversible. Y fíjese que nos tiene que preocupar porque según los informes que menciona Tomás Moschetti en su columna, Chile es el primer consumidor de marihuana y cocaína en Latinoamérica. Cifras oficiales
perdón, indican que además es el primer lugar en el consumo de pasta base entre los estudiantes de secundaria y de tranquilizantes sin prescripción médica. Y de esos estudiantes, el 50,2% ha consumido entre octavo y cuarto básico antes de los 15 años y el 27,6% antes de los 15 años en el caso de la cocaína. 12,6% aumentaron las víctimas menores de edad en homicidios frustrados, consumados o tentados. Y entre 2021 y 2022 los imputados menores de edad, imagínense, aumentaron un 66,6%. Bueno, en suma, tenemos un problema gravísimo. Y como dice Tomás Moschetti, por la total indiferencia de nuestras élites, al parecer, esta es una decisión de las élites. Hay quienes quizás, como Emilia Schneider, que no quiso hacerse el test de droga, consideran que no es relevante fiscalizar a las autoridades en su propio consumo. Vamos con el diputado. Pero convengamos que el test de drogas evidentemente es una medida mucho menos significativa que seguir el dinero. Por cierto, ninguna medida es infalible por sí misma. Pero ¿qué es lo que yo creo que pasa? Que con este debate lo que confundimos de cara a la opinión pública y de cara a las políticas públicas son dos cosas súper importantes, porque el narcotráfico y el crimen organizado es un problema de seguridad, un problema de orden público. Se ataca con acción policial, con inteligencia, con intervención estatal para sacar al narco de nuestro Nada país. sobra. Ese es un problema. Pero el otro problema es el consumo problemático de sustancias, que, ojo, yo creo que eso es un problema que hay que estigmatizar, sino que es un problema que hay que atender como un problema de salud pública. Sí. Y cuando hacemos este show, lo que pasa es que muchos diputados se hacen gárgaras diciendo que esto es una medida casi que termina con el narcotráfico en nuestro país. No, pero y a mí me parece que eso es para analizarlo. No, y la sí, verdad es un está debate bien. muy Es una ensimismado. opinión Yo legítima. realmente, Matías, creo que esta medida no aporta. Yo le voy a decir por qué sí es relevante y luego voy a apoyar mi argumento en Tomás Moschetti. Es relevante porque si un diputado, un senador o una autoridad está consumiendo droga, bueno, alguien se la vende. Es decir, el dealer. El dealer va a saber a quién le vende la droga. Va a saber que es una persona con poder. Y va a tenerlo en la mano, en la palma de la mano. Listo, lo va a poder extorsionar como quiera. O tú votas en contra de esto o a favor de esto otro, o yo te denuncio que yo soy el que te vende la droga. ¿Qué tal? Entonces a ver, no hay que pensar mucho. Y una persona que no piensa en estos términos, que no entiende o no quiere entender, yo en general de la izquierda creo que se hacen los de las pampas nomás. Entienden perfectamente. Siempre lo entienden. Son sus aliados. Los están indultando, sin importar qué tipo de delitos hayan cometido. Y no solamente los están indultando, con su plata y con la mía, de los impuestos, les están pagando pensiones de gracia de por vida a los aliados del golpe de Estado del 18 de octubre de 2019. Eso es lo que están haciendo. Así es. Entonces, saben perfectamente lo que están haciendo. Yo no sé cómo a Matías del Río no se le ocurrió decirle lo que aquí hemos dicho respecto a la extorsión, pero además lo que plantea Tomás Moschetti a continuación. De más está decir que en Chile se mueve una enorme cantidad de droga y nunca, pero nunca se encuentra una organización importante, a un jefe, a un financista. Nos quedamos con el pichiruche, con algún matón, con un intrascendente. El movimiento de la droga en Chile requiere de una gran logística por los volúmenes que se mueven en nuestro país. Se requiere gran logística, mucha organización y medios financieros muy importantes. Todo eso es para nuestras autoridades de inteligencia invisible, para las autoridades de inteligencia, de la fiscalía, de los tribunales, como si no existiera. El lavado de dinero no existe para las autoridades. O sea, hay un fracaso evidente. Esto lo quiero decir en términos generales y no particulares, para que nadie se enoje. Para combatir el narcotráfico y las organizaciones criminales se requiere de decisión, organización, inteligencia. Pero más que todo eso, se necesita, ¿sabe qué?
convicción. Si los que están a cargo de ese combate, desde la máxima autoridad para abajo, son consumidores, son personas que de una u otra manera tienen contactos con delincuentes como clientes, jamás habrá la convicción para combatir el narcotráfico. Es imposible tener autoridades consumidoras combatiendo a sus proveedores, hablando en términos gruesos. Por eso es vital saber si hay consumidores entre las autoridades. Yo no estoy diciendo nada muy inteligente, pero sería bueno que periódicamente todos se hagan el examen, los del Poder Ejecutivo, los jueces del Poder Judicial, los fiscales, los policías, la gente de aduanas. Los test de droga hoy son baratos, no son caros. No se hacen no por un problema económico, sino por una extrañísima omisión. Por ejemplo, cuando hay una persona involucrada en un accidente automovilístico, se le manda a hacer la alcoholemia, pero no se hace el narcotest. Cuando usted empieza a escarbar un poco la situación, se daría cuenta que nada calza en todo este asunto. Cuando los jóvenes están consumiendo en Chile como lo están haciendo, y después de la tolerancia que llega desde parlamentarios y líderes sociales, no cabe duda que lo que ha ocurrido en Chile es un cambio cultural, o sea, una tolerancia extendida. Y no es un misterio que en nuestro país, en numerosas ciudades, se pide, mediante una simple aplicación en el celular, una pizza o cocaína. Y la cocaína llega en una moto. Y llega la pizza o la coca. Es igual de fácil, igual de accesible una pizza y la cocaína. No se fiscaliza, ya lo sabemos. No es un tema acá de que hay que seguir el dinero, como dice Emilia Schneider en su entrevista. Efectivamente, tenemos un problema con eso. El problema es que hay gente que se está enriqueciendo a manos llenas en nuestro país y no hay ningún registro, no hay ninguna acusación, no caen los peces gordos. ¿Qué está pasando? Bueno, malas noticias, 1.382 asesinatos solo en la región metropolitana el año pasado. Vaya a ver cuántos muertos hubo en esos 17 años de régimen militar. ¿Por cuánta gente se reclamó tanto tiempo que ahora ya no importa, están sus osamentas ahí, pero a nadie le interesa reconocerlas? ¿No habrá una hipocresía de parte de quienes dicen sufrir tanto la pérdida de sus seres queridos? No quiero hacer una generalización, pero es muy extraño que no haya habido ninguna reacción, que no hayamos tenido a la misma gente con los carteles de los detenidos desaparecidos exigiéndole a este gobierno que reconozca las osamentas de sus familiares. ¿No le parece a usted? Bueno, volvamos a nuestro tema. Nosotros acá tenemos una población penal extranjera que ha crecido un 40% en un año. Y como dice Tomás Moschetti, la total ausencia de control fronterizo lo que ha permitido es que el narcotráfico arme su estructura interna en nuestro país. Eso antes no lo tenía. A pesar de que, como vemos en las declaraciones a continuación, este tema de la narcopolítica viene levantándose en Chile hace un bastante buen rato. ¿Verdad? La pregunta es ¿por qué no se investiga? Lo dejo con estas 3 declaraciones que, curiosamente, fueron formuladas en 2019. Vaya año, ¿no? Yo no puedo decir que no. En la Cámara de Diputados también. Y seguramente. Espérate, esto lo que está diciendo la diputada es diputado, sí, importante, ¿usted o cree sea. que en la Cámara de Diputados también? Porque me Yo creo gustaría que que sí. fundamentara o a lo mejor tiene alguna información. Creo que como decía, el narco ha permeado también a los políticos, lamentablemente. Yo, francamente, de todos los datos que yo tengo, yo no participo en el grupo chico de esto, no estoy pero de todos los datos que yo tengo, la verdad que nada indica de que está el Partido Socialista controlado por el narcotráfico. Eso no es verdad. Es una distorsión. ¿Puede estar infiltrado? Pueden haber vínculos, no me cabe la menor duda, en más de una comuna y no solo un partido. Yo tuve estos días información de que en otras comunas el narcotráfico está repartiendo plata en organizaciones, no lo voy a decir cuál, pero está repartiendo plata en organizaciones a través de personas. Perdón, pero en organizaciones políticas, en partidos. Organizaciones A través de sociales. personas políticas. Eso está, O sea, podríamos pensar que hay otros partidos políticos que también están de alguna
manera infiltrados por el Yo narcotráfico? no diría que partidos políticos, sino que militantes de partidos políticos por la información que a mí me entregaron, pero yo no lo he investigado. De ocultar lo que todos los chilenos queremos saber. ¿Qué relación tiene el Partido Socialista con el narcotráfico? ¿Por qué no han dado una explicación coherente? Están muy equivocados si creen que los chilenos son todos. Detengámonos por un momento en este tema del peso pluma, de este cantante narco, libertarios que dicen que no, que hay que tener apertura de mente, no podemos estar censurando. A ver, acá se tiene que entender que hace rato estamos en una batalla cultural y los insumos culturales se usan para avanzar propósitos políticos. La narcocultura es parte del propósito político de destruir este país que quedó redactado y plasmado en el primer y el segundo proyecto de nueva constitución, sobre todo en el primero de manera descarada y en el segundo de manera habilitante, la destrucción del país. La narcocultura destruye el país, es activismo político. No se trata de caer nuevamente en esta inocencia de decir, no, bueno, Hosanna, que mueran los empresarios, ay, pero si es que es una interpretación de Bertolt Brecht, entonces yo vi esta especie de ópera, no me acuerdo si es que, cómo se podría mencionar, en Corp Artes. Hosanna, que muera el empresario. Eso es activismo político puro y duro. Y el peso pluma hoy día es activismo político puro y duro. Porque los aliados de la extrema izquierda antidemocrática son miembros del crimen organizado. ¿O se necesitan más pruebas? Que los indultos, que el retiro de la querella de seguridad interior del Estado, que las mismas declaraciones del presidente Boric cuando era estudiante, que las redes entre el Partido Comunista y la FARC, que la visita del señor Monsalve a Venezuela, que es una narcodictadura, que las redes de la señora Doris González con el señor Maduro, que tiene sobre su cabeza se busca y con una recompensa de 15 millones de dólares por ser parte del fenómeno digamos, del narcoterrorismo. Eso es el gobierno de Estados Unidos que lo puso. Lo mismo Diosdado Cabello, uno de sus hombres, brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que no entendemos acá cuando defendemos al peso pluma? ¿Cuál es el punto que no entendemos? Y por otra parte, esto es tan grave que dése cuenta de una cosa. La desigualdad y todo este discurso de la extrema izquierda no le hace mella a los millonarios del narco. ¿Lo ha pensado? Nunca al socialista la desigualdad le importa cuando el origen de esa riqueza es el crimen. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué no importa? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué esa desigualdad pasa a colar? En cambio, cuando se trata de un empresario, trabajador, meritocrático, que aporta a la sociedad, etcétera, ahí sí se llenan la garganta con la desigualdad. De hecho, toda esta reforma procesal, toda esta reforma tributaria que se está planteando, nunca habla del MEP, de una persecución real de quienes se están haciendo multimillonarios en este país. ¿Y cómo se lava el dinero? No sé, pues hay una red amplia, uno podría decir, de cierto tipo de negocios donde van los ludópatas, que debieran ser fiscalizados, ¿no le parece a usted? Dejémoslo rebotándose. Por lo menos fiscalizados. Pero no solamente eso, sino que, por supuesto, que todos aquellos negocios que claramente no pueden explicar la tasa interna de retorno que tienen. Para eso, nosotros le pagamos a un ejército de señores impuestos internos. No para que persigan a la persona que no da una boleta por 1.500 pesos, ¿no? Pero volvamos al tema de este Sodoma, Gomorra y la pornocracia. ¿No le llama a usted la atención, mi estimado telepensante,
que nosotros veamos no solo la promoción de este peso pluma por parte de las élites, sino que además, no sé si usted se enteró, pero había un reality en Chilevisión que se llamaba El Gran Hermano. Ahí, la ganadora del reality, que es una miembro de Revolución Democrática, si no me equivoco, y que apoya a Camila Vallejo en su candidatura a la presidencia, tuvo una serie de actitudes con su perro, del tipo de 3X, ¿no es cierto? Y luego ella gana el premio, ¿ah? Y todo esto sale a la luz pública. Uno dice, bueno, ay, qué niña más degenerada, qué sé yo. Pero es que esto es parte del activismo político. Y eso es lo que la derecha no quiere entender y tampoco quiere publicar. No quiere hablar de estas cosas. Cuando estuve en un foro en Madrid, a Vox, yo le planteé que entiendo que es muy difícil para quienes tenemos una vida conservadora hablar de la genitalización de la política y de la politización de los genitales. Pero tenemos que hacerlo. Porque nosotros queremos quedarnos en la estructura civilizatoria que divide la esfera pública de la esfera social, de la esfera privada, de la esfera íntima. Lo que ha hecho la izquierda deconstruccionista es barrer esa división, es desterritorializar la sociedad. Es que ahora en lo público nosotros estemos hablando, por ejemplo, de la menstruación de la ciudadanía. Que en lo íntimo estemos aceptando, como puede ser la relación que cada niño tiene con su cuerpo, la intervención de los políticos para la promoción de praxis masturbatorias. Todo esto es la deconstrucción. Y no nos queremos hacer cargo y, ay, no, pero qué asco, ¿cómo vamos a estar hablando de esas cosas? Y no le da asco, mi estimado telepensante, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Recibir, uno se despierta en la mañana, abre el WhatsApp y recibe un amigo, un pariente, un ser querido, qué sé yo, escenas de la ministra de la Cultura. Otra vez de alto contenido de ese contenido, de la pornografía, canción de Mon Laferte, donde de nuevo hay escenas de alto contenido de ese contenido, que tocan el morbo, que despiertan la libido, pero de la forma más soez, vulgar, decadente y degenerada posible. ¿Usted cree que ponen de ministra de Cultura a esa niña por qué? ¿Usted cree que esos videos se viralizan por qué? Porque es la manera de deconstruirnos, de normalizar lo que nos da asco, de destruir no solamente las barreras civilizatorias de nuestra vida común. Esfera pública, ahí uno no se daba besos, en público no se daba besos uno, ¿no? Esfera social, en la esfera social no se contaban los problemas de la familia, ¿verdad? La ropa sucia se lava en casa. Esfera privada, a la esfera privada no se llevaban los problemas de la oficina. Uno no le contaba al otro si se peleó con este o los negocios que hizo. Eso es parte secreto profesional, ¿cierto? Y la esfera íntima. Uno a los hijos no le anda contando los problemas con su marido o con su señora, ¿verdad? Eso queda en la esfera íntima. Bueno, todo eso lo están deconstruyendo. Y cuando deconstruyen eso, destruyen la civilización. Pero para lograrlo tienen que deconstruirlo en nuestra cabeza. Las estructuras son psíquicas. Y por eso es que meten a una ministra de la Cultura que es famosa por escenas de contenido de tipo 3X. Porque así al día siguiente de su nombramiento se plagan las redes con escenas que nosotros nunca hubiéramos visto, o al menos no hubiéramos recibido de gente cercana, si no hubiese sido porque se lleva a lo público algo que es propio de la esfera íntima. Si a alguien le gustaba ver ese tipo de películas, asunto de esa persona. Pero ahora ese tipo de películas es parte de la esfera pública porque se politiza. La pornocracia. ¿Se da cuenta? Y eso es profeso. Eso es un arma de destrucción masiva
en el marco de nuestra batalla cultural. Pero la derecha no quiere hablar de esto, porque le da asco, porque le molesta. Yo lo entiendo. Pero lamentablemente, dado que la batalla es cultural y que nos pueden arrasar y terminar por arrasar como lo están haciendo con la droga, con los jóvenes, a lo que se suma la pornocracia, si nosotros queremos tener algún futuro común y proteger nuestro país, bueno, hay que empezar a hablar de esto, aunque nos tilden de lo que nos tilden. No podemos aceptar la genitalización de la política ni por la politización de los genitales, sobre todo de los niños. No tenemos que reenviar a la señora de un exministro en las mañanas ni en las tardes a amigos y amigas en posiciones X, porque con eso estamos ayudando a la extrema izquierda a deconstruirnos. Por algo se elige, por algo se hace. Nada de lo que hace esta gente es mera casualidad. Nos están llevando por el camino de Sodoma y Gomorra. Ese es el punto. Piense usted, al nivel que nosotros llegamos, que resulta que el presidente Boric ahora tiene un nuevo cargo. Tiene el cargo de ser el copresidente del ODS número 4. ¿Y qué es lo que dice el ODS número 4? Se lo voy a leer. Lleva por título garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Esto en el marco de la Agenda 2030. El señor Gabriel Boric es el presidente de aquel Objetivo de Desarrollo Social vinculado a la educación de todos los niños del mundo. ¿No le parece un descaro? ¿No le parece que ya esto está llegando? ¿Esto realmente es pornocracia? O sea, tener al presidente Boric a cargo de la educación de la ciudadanía mundial, porque además ya no va a haber ciudadanía nacional, sino que mundial, y de la educación de todos los niños del mundo. Agenda 2030. Esto es de un descaro. Como me decía un telepensante, yo ya perdí el asombro. Yo todavía no lo pierdo. Fíjese que nos están normalizando cosas que hace años jamás hubiéramos aceptado. Jamás. Y es hora de que nos rebelemos frente a eso, sea cual sea el costo. Porque como yo escribo en el libro que estoy en este momento 10 horas diarias trabajando, y espero poderlo sacar luego, lo que hay en juego es todo, es nuestra civilización completa. Si usted se da cuenta, desde Aristóteles teníamos la división entre lo público, lo social y lo privado. Usted borra esas divisiones en una sociedad y tiene el totalitarismo. Tiene la mano de los políticos metidos en todo, hasta en el prekinder de los niños, con la hipersexualización. Eso lo hemos permitido en la medida en que se han borrado esas fronteras. Hay fronteras en las que los políticos no pueden cruzar. ¿Qué hacen los políticos hablando de la menstruación de la ciudadanía? Esto tiene que parar. No me publicaron una columna sobre esto. Y lo entiendo. Pero esto tiene que parar y solamente no vamos a parar si es que lo denunciamos. Porque lo que estamos abriendo es la puerta al totalitarismo. Es que la política se pueda inmiscuir en todos los aspectos de la vida. Es que las personas queden reducidas a una función biológica, como la de la menstruación. No hay que leer mucha ciencia política para saber que cuando uno reduce a una persona a una condición, comillas, racial, pertenencia de clase o biológica, está lista para ser aniquilada. Eso cuando se hace a nivel institucional. Entonces tomémonos en serio esto. Yo sé que es complejo, pero aquí lo vamos a trabajar y lo vamos a ir trabajando todo este año. Así que tenemos al presidente de la República y copresidente del ODS número 4. ¿Qué le parece? Le leo, la verdad es que tenemos una subversión de las estructuras valóricas, ¿no? Esas estructuras en las que hunde sus raíces nuestra civilización. Este presidente no tiene título universitario ni siquiera.
es ahora copresidente, este presidente de Chile, es copresidente del Comité Directivo de Alto Nivel del Objetivo de Desarrollo Social número 4 de las Naciones Unidas. Entonces, es hora de que veamos cómo podemos hacer para frenar esto, porque desde la corbata del presidente hasta el nombramiento de la ministra de Cultura, que es una actriz, que es esta actriz que aparece en películas de fuerte contenido sexual, el matrimonio del exministro con otro personaje del mismo tipo, nuestra sociedad se ha visto invadida no solo de drogas, sino que de escenas pornográficas. Estamos, le cito a una persona de izquierda que nos explica qué es lo que ellos están haciendo. Dice, esta es la revolución del inconsciente. Ni fusiles ni balas, sino las más infinitas prácticas y modos de expresión del deseo. Forma por la cual el individuo se libera de las ataduras y convierte su vivir en el más fiel reflejo de la transgresión del orden imperante. ¿Se acuerda la sodomización de la bandera? Bueno, después lo que trató de hacer el presidente fue repetir el ejercicio, poniendo Día de la Visibilidad Lésbica justo el día de la bandera. Si no paran. Entonces, acá le insisto, estoy absolutamente de acuerdo con Tomás Moschetti en que hay una decisión de las élites, hay una decisión de deconstruir este país, que se plasmó en parte en el mamarracho que nosotros rechazamos, y dado que no lo pudieron aprobar e imponerlo desde la institucionalidad hacia la ciudadanía en ninguno de los dos proyectos, porque en el segundo proyecto la concepción antropológica del ser humano, de que nosotros somos genitales, es decir, que se iban a distribuir los cargos en todas las esferas de la vida nacional según qué genitales se tuviesen, por parte del Estado, por supuesto, es decir, la intromisión absoluta del Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Ese era un proyecto que tenía un 70%, exactamente el que escribió el comité de expertos, todos o de izquierda o genuflexos a la extrema izquierda, de construccionista absolutamente. Bueno, vuelvo al punto, como no lograron a través de las instituciones imponernos la destrucción psíquica, moral y nacional en Chile, lo están haciendo a través de la batalla cultural. E insisto, la derecha no quiere enterarse, porque le da asco hablar de estos temas, y a mí también me da asco. Pero hay que hacerse cargo, porque nos están atacando. Ellos están inmunes, están inmunizados, porque nosotros nos repelen estos asuntos. Por mientras avanzan con su destrucción de todo, y nosotros no nos hacemos cargo, porque de eso no voy a hablar. Porque claro, nosotros entendemos que hay una esfera privada donde se pueden tratar esos temas, que hay profesionales para tratar esos temas, que no está el Congreso para eso. No va a un ginecólogo para hablar de la menstruación, no el Congreso, ¿sí? Entonces, acá hay un asunto, hay una barrera que la derecha tiene que superar, que tenemos que ser capaces, con mucho respeto a la diversidad de tipos de vida, etc., de decir que la función de la política no es meterse ni en la vida social, ni en la vida privada, ni en la vida íntima de la gente. No son temas públicos. Tenemos que recuperar los, entre comillas, territorios de nuestra civilización. Esta degradación, esta decadencia, está en el marco de un plan mucho más general. En lo práctico, tenemos desde la Cati Barriga, el señor Torrealba, la señora Hasler, el señor Jadwe, todas las municipalidades y su gasto infinito, la señora Peñalosa, en que no hay respuesta, les da lo mismo. Esta es una élite a la que le da lo mismo. Hace lo que se le da la gana. Las comidas en la casa del señor Salaquet. El caso Hermosilla es la casta política. La persecución por parte de la Fiscalía, de los carabineros que nos salvaron del golpe de Estado y de las fuerzas y de los miembros de las Fuerzas Armadas que nos salvaron del Castro comunismo, la entrega de pensiones de gracia, de indulto, de parte del gobierno a criminales,
la muy probable alianza entre la izquierda antidemocrática, a esta altura bastante probable, y el crimen organizado. El que Ecuador esté persiguiendo a las bandas de criminales va a hacer que se vengan a los países donde no están siendo perseguidos. O sea, todo lo que nos puede pasar es como diría Bachelet, cada día puede ser peor. Por Dios que contribuyó ella a todo esto, ¿no? Pero ese es su plan. Si lo que dijo Boric, ellos lo siguen creyendo, ellos son la vanguardia. Si todo este plan está contenido en la Agenda 2030, en la Fundación Futuro para que comamos esa carne que se hace sobre la base de supuestos aire, que son tumores. Todo esto es cultura de la muerte, la promoción del aborto, la eutanasia, la eugenesia, etc. Todo es parte de la decadencia y la degeneración absoluta de Occidente. Pero esto no viene de la mayoría de las personas. Esto viene de una élite que ha tomado esa decisión de destruir nuestras economías con el cambio en materia energética. Pero Vanessa, es que el cambio climático, mire, le doy lo que usted quiera. ¿Pero qué tiene que ver Chile de 20 millones de personas con ese proceso? Entonces seamos razonables. O sea, siendo que acá tenemos una posición distinta y sobre todo la posición de que no podemos elevar a niveles de dogma, de fe, conclusiones científicas, porque la ciencia nunca concluye del todo y siempre, si es ciencia, debe estar expuesta a revisión. Pero concediendo incluso lo que no se debería de conceder. ¿Qué tiene que ver Chile con eso? Bueno, nosotros sabemos cómo terminan Sodoma y Gomorra, ¿no? Siendo destruidos por Dios. Como dice Jordan Peterson, no hay que tomar la Biblia de modo literal, como si fuese un suceso histórico, comillas. Hay un conocimiento mucho más profundo. Cuando se entra en esos niveles de decadencia, de degradación, solamente se llega a la destrucción. ¿Qué es lo que se está buscando? Por lo demás, ese es el objetivo de la extrema izquierda. Destruirnos. Entonces tenemos que saberle poner un freno a esto. Estamos llegando al punto, incluso lo dejo con esta nueva serie de Amazon Prime, donde son dibujos animados, en que Dios y los ángeles son los malos, y el infierno, Satanás, y todo tipo de crímenes, es visto como algo simpático, alegre, entretenido. Así vamos, mi estimado telepensante, para que se dé cuenta que si seguimos silenciados y silenciándonos entre nosotros para no ser tildados de algún tipo de fobia, vamos a perder nuestro mundo. Lo dejo con el tráiler de la nueva propuesta de Amazon. Creo que es Amazon Prime. Well, hello there, you wayward sinner. Do you like blood, violence, and depravity of a sexual nature? Oh, Daddy, Do you really expect me to memorize this whole script? Of course you do. That's why you're in hell. What would you say if I told you there was a place to stay that had none of that? Welcome to the Has Been Hotel. Your last desperate attempt at salvation starts here. So, what do you think? I'm sorry, what the fuck was that? Yeah, one note. This place is about second chances to convince heaven the people of hell can be redeemed. I'm Mr. Go fuck yourself! Have you ever wanted something that was so clear in your mind that you could taste it? You're gonna help sinners? Fucking hilarious! It's a feeling like a rumbling in your gut. I just hope what I'm trying to do here will work. Are you fucking high? Here, hold this. Oh my god, oh my god! For the first time in my life. Holy shit, why? Ready for this, ready to be the... We got 24 hours before the extermination begins. Let's get to work. And although I kind of feel unsteady, now I need to be ready for this. They're gonna fucking die. They're gonna die. For the first time in our lives, we know that we are ready for this. We'll show heaven a fight they won't forget. It is time to take a stand. It is time to lend a hand against the angels and
right here. I really hope that I'm ready for this. Siendo esta, a menos que pase algo extraordinario, la última columna antes de marzo, cuando se nos venga marzo, ¿no? Pero vamos a seguir con entrevistas de libros interesantes. La próxima una entrevista a Benjamín Ugalde sobre su libro José Victorino Astarria, que justamente toma los dos aspectos más importantes de la vida común y en libertad, que son las ideas, la cultura y las instituciones. El año pasado, mi estimado telepensante, dimos la pelea por las instituciones. No perdamos la batalla cultural. No dejemos de hablar de lo que tenemos que hablar con las palabras que corresponden, porque nos van a arrasar. Usted vio esa propuesta. Es claramente satanismo para niños. Eso es lo que es. Y por supuesto que tiene mucho que ver con el crimen organizado. Los asesinos del Cabo Palma tenían un altar satánico en su casa. El crimen organizado le rinde pleitesía al mal, sea consciente o inconscientemente. Y por supuesto que eso tiene mucho que ver con los resultados que ha tenido la implementación de la ideología marxista desde que se ha intentado como proyecto político. Es el infierno en la tierra lo que han vivido los camboyanos, los chinos, los rusos, los alemanes, porque el nacionalsocialismo es socialismo. Es el infierno en la tierra. Los cubanos, los venezolanos. Todo está imbricado en una especie de teología del exterminio que yo voy a trabajar, porque estoy trabajando, estoy en los primeros capítulos de un libro que le voy a presentar este año, que se titula La nueva izquierda, lo que cree, lo que dice y lo que hace, para que demos ahora esta batalla. Porque no, la derecha en Chile no se está dando cuenta. Y esta es una decisión no solo de nuestras élites, mi estimado telepensante, esta es una decisión de las élites a nivel mundial, de esos tipos del foro de Davos al que Milei le dijo la verdad en sus caras. Y que lamentablemente tenemos gente del mismo sector que se dedica a aportillar a sus propios líderes. Está bien tener críticas, pero las críticas tienen que siempre, cuando es de la propia gente uno que está dando una pelea tan grande, estar muy bien fundadas, con muy buenos argumentos. Si no, le estamos haciendo el juego realmente. Hay gente que nos considera su enemigo, y quizás haya que darse cuenta ya que hay que hablar de que tenemos enemigos. Así es que, mi estimado telepensante, lo dejo reflexionando, lo dejo invitado a la entrevista de la próxima semana con Benjamín Ugalde, en que José Victorino Astarria nos recuerda las instituciones y las ideas. Si no sacamos nada que obtener la institución del matrimonio, si la gente ya no cree en el matrimonio, ¿se entiende? Eso cuando la Tere Marinovich decía en una columna muy buena que le vi sobre Peso Pluma, que alguien en el canal le había dicho, no, pero hay cosas más importantes. Es que no hay nada más importante. Las creencias son el fundamento de las instituciones, de su existencia y de su posibilidad de ordenar la vida común. Y por último, comparta este contenido. Yo sé que la mayor parte de los telepensantes no va a compartir el otro tipo de contenido. Yo entiendo que se hace a modo de denuncia. El contenido de la ex ministra de Cultura o la parejita del ex ministro, etc. Pero no lo hagan. Respetemos las barreras para que ellos no nos ganen. Hay una esfera pública que es para el bien común. No es para lo que a cada grupito le pueda pasar en sí mismo. Es para el bien de todos los que componemos esta sociedad. Hay una esfera social en la que lo que impera es la meritocracia. Son nuestras facultades, nuestros talentos. No la condición genital que tengamos. Con independencia de si uno es hombre o mujer. El más meritorio que llegue al cargo. Hay una esfera privada y hay una esfera íntima. Tenemos que recuperar los fundamentos de nuestra civilización
Tenemos que terminar con este proceso de desterritorialización que está haciendo la extrema izquierda. Y para eso tenemos que darnos cuenta de lo que están haciendo. Porque políticamente no nos estamos dando cuenta de cómo nos están destruyendo nuestro mundo común. Que tenga unas muy buenas vacaciones y espero que de marzo en adelante vuelva con las pilas cargadas para que sigamos adelante. Fue un muy buen año, el 2023. Ganamos la batalla institucional. Ahora necesitamos ganar la cultural. ¿Sabe por qué? Porque la única manera que podamos hacer un recambio de estas élites tan vinculadas, uno diría, a esta decadencia moral, esta imposibilidad de ponerle freno al crimen organizado, esta destrucción institucional, va a ser si a las personas, una a una, somos capaces de llegar con el mensaje de una vida sana, una vida en la que recomponemos la cohesión dentro de nuestra sociedad, una vida en la que reconstruimos nuestras instituciones, ponemos un límite al mal, volvemos a castigar al victimario y a defender a la víctima, ponemos las cosas en su lugar. Para elegir a una nueva élite necesitamos llegar al votante con un mensaje que lo aparte de este camino de degradación, de decadencia, de pornocracia. Para que Mon Laferte, como activista política que es, no tenga éxito junto a todos sus secuaces y al final no nos impongan el mamarracho bottom-up, es decir, desde los fundamentos de la educación y de nuestra cultura, porque ya top-down, desde las instituciones, no les resultó. Que tenga muy buenas vacaciones y nos vemos en la entrevista la próxima semana.